Bienvenidos, alumnos del Colegio de la Preparatoria La Salle Panorama. Bienvenidos, maestros. Y damos la bienvenida al Padre Gabriel, que es un misionero salesiano de San Juan Bosco, que actualmente trabaja y más que trabajar, convive y ha entregado su vida a la comunidad de Pakistán. Ahorita él se va a presentar junto con las personas que los acompañan. Esta reunión la vamos a estar coordinando la maestra Ludvina Saraí Pérez Fuentes, el profesor José de Jesús Santos, el profesor Waldo y su servidor. ¿Quiénes son los salesianos? Los salesianos es una congregación religiosa fundada por San Juan Bosco en el siglo XIX, y su principal labor es trabajar con los jóvenes más pobres y abandonados. Están presentes en 72 países, más de 72 países, con diferentes obras. No solamente son misioneros, sino fundamentalmente trabajan en colegios, en centros juveniles, en oratorios festivos, que es también como un centro juvenil. Bueno, todo lo que tenga que ver con la educación de los jóvenes, ahí están los salesianos. Y bueno, pues su presencia en Pakistán, ahorita el Padre Gabriel nos va a decir cuánto hace que llegaron. Y la finalidad de esta reunión es sobre todo que tomemos conciencia de nuestro compromiso como cristianos en el bien de los demás. Una esencia del cristianismo es hacer el bien, el ser solidarios. En el lasallismo entendemos la fraternidad como este deseo de ser solidarios entre nosotros, y un valor que estamos insistiendo mucho, o los tres valores esenciales del lasallismo: la fe, la fraternidad y el servicio, se muestran en diversas obras. Este año, todo lo que se junte en beneficio social va a ser justamente para una comunidad de Pakistán, una casa para niñas que tiene más de 900 niñas, y por eso hemos invitado al Padre Gabriel para que nos hable más o menos de la labor que están haciendo ellos como salesianos en Pakistán, pero que nos dé una idea de a dónde va a ir nuestra colaboración económica, pero que nos abra los ojos a una realidad que vivimos todos los días desde nuestro país. Entonces, vamos a iniciar, como siempre, nuestras sesiones con una breve oración. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de compartir con esta comunidad pakistaní. Somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, y tú no te fijas en la cultura, no te fijas en la edad, no te fijas en la condición económica. Tú nos amas tal como somos, y por eso estamos aquí, para compartir nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Queremos contribuir para que nuestro mundo sea mejor. Ponemos en tus manos este momento de reflexión y de compartir, para que abras nuestros ojos a otras realidades y nos ayudes y nos motives a vivir mejor nuestra propia realidad, transformar lo que no está bien en algo que nos ayude a vivir con mayor calidad. Todo esto lo ponemos en tus manos, sabiendo que siempre nos escuchas, en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Les damos la bienvenida y estamos muy agradecidos con ustedes por haber aceptado el poder compartir. Adelante, Padre Gabriel. Muchas gracias, profe.
Sí, buenos días en México, aquí son buenas noches, tenemos 11 horas de diferencia, nosotros vivimos en el futuro, así que les puedo decir cómo está la vida después. Tengo aquí conmigo a dos de nuestros muchachos, aquí a mi inmediata izquierda está Huacar. Él es uno de nuestros candidatos a la vida religiosa, está preparándose para entrar al seminario, y él me va a ayudar con la traducción del Urdu y Punjabi, que es el idioma que hablan aquí en esta zona de Pakistán. Y del otro lado tenemos a Navid, que es uno de nuestros estudiantes y también vive aquí en nuestro internado. Tenemos alrededor de 200 muchachos internos que viven con nosotros, y además de escuela técnica, escuela elemental y talleres para mujeres y talleres para hombres. Pero no les voy a hablar de lo que hacemos los salesianos, sino de la realidad en Pakistán. Yo soy sacerdote desde hace 14 años y religioso salesiano desde hace 23. Y la fundación de los salesianos aquí en Pakistán es relativamente joven, hace 21 años que estamos los salesianos aquí en Pakistán, pero los hermanos lasallistas tienen muchísimo más tiempo en Pakistán y tienen unas obras grandes de servicio, sobre todo educativas. Excelente, vamos a dar pie a las preguntas. Pues les agradecemos. Bienvenido Huacar, David, y en este momento el profesor José Jesús va a hacer las preguntas de esta entrevista. Muy buenos días, Padre Gabriel. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Es importante para mí decirle Padre, porque bueno, nuestros alumnos queremos que se enfoquen en la cuestión vocacional y que entiendan la importancia de su vocación, ¿verdad? Y el papel tan importante que está generando su presencia en un país tan lejano como lo es Pakistán para nosotros, ¿verdad? Un país lejano. Y bueno, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, cuando hablamos de Pakistán, para los mexicanos, sí que nos puede decir, Padre, ¿qué realidad vive Pakistán en este momento en cuestión de fe? Y bueno, viendo ahí a Huacar cerca de usted, que es un vocacionable para la vida religiosa, ¿qué es Pakistán? Sí, Pakistán es un país también relativamente joven. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1945, después, la India, el país de la India, se independizó de Gran Bretaña, y 2 años después nació Pakistán. Es decir, Pakistán era parte de la India, pero como ustedes saben, la India es mayoritariamente, tienen el hinduismo como religión, y empezaron a tener problemas con la religión islámica o los musulmanes. Entonces, después de la independencia de Inglaterra, un grupo de musulmanes empezaron a querer formar un nuevo país y lograron la independencia. Y así nace Pakistán en 1947. En 2 partes, era Pakistán y Bangladesh. Los 2 países formaban Pakistán. Después Bangladesh tuvo también su independencia. O sea, fueron demasiadas independencias. Y si hacen cuentas, en 1947, un poco más de 70 años que tiene de fundado Pakistán. ¿Cuál fue el motivo de la fundación de Pakistán? Crear un país absolutamente para musulmanes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los países que existen en el mundo, especialmente entre los países musulmanes, Pakistán es el más conservador, el más ortodoxo. Es el que sigue con mayor rigor la ley islámica, que se llama la Sharia, y que trata de vivir al 100% lo que tendría que significar para un musulmán ser realmente un musulmán.
Por lo tanto, este es un país 100% musulmán y hay algunas otras religiones que somos, por ejemplo, los católicos. Hay varias comunidades cristianas. Cuando digo cristianas me refiero a protestantes y minorías también hinduistas. Menos del 0.5% somos minorías religiosas. Todo el demás por ciento son musulmanes. Por lo tanto, y de acuerdo a la ley islámica, nosotros somos de tercera y cuarta categoría como ciudadanos pakistaníes. En el caso de los ciudadanos, yo soy un extranjero. Por lo tanto, no son ni siquiera de segunda categoría, de tercera y cuarta categoría. Es decir, no tienen los mismos derechos que los musulmanes. Por lo tanto, existe la discriminación hacia aquellos que no son musulmanes. Este es un país de Asia. También mucha gente cree que Pakistán está en Medio Oriente, pero no, es un país de Asia Occidental. Es un país muy grande, no tan grande como México. Si tenemos en cuenta México, podríamos juntar, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, más o menos de ese tamaño es, ¿no? No es tan grande como México. Pero la población es muchísimo más grande, incluso que de la Ciudad de México, que nosotros decimos que es la ciudad más grande del mundo. No lo es la 10ª u 11ª ciudad más grande del mundo. En la ciudad donde yo vivo ahora, que se llama Lahore, somos la 5ª ciudad más poblada del mundo. Además, se hablan varios idiomas oficiales. En la zona donde yo vivo, que es el Punjab, se habla Punjabi, y el idioma general para todos es el Urdu. Si uno habla Urdu, se puede comunicar en todas las regiones, pero en determinadas zonas solamente se hablan Punjabi o Baluchi o Sikh, Pashto. Son los otros idiomas de acuerdo a la región. Y solamente las instituciones superiores, las universidades, hablan inglés, y las instituciones católicas hablamos inglés, porque generalmente somos misioneros los que venimos y nos comunicamos en inglés. Y esto, bueno, me lleva a otra pregunta, yo creo que interesante, ¿no? Desde esa perspectiva ahora que tiene usted, ¿qué es lo que hace la iglesia? O la pregunta que hacen los jóvenes, ¿no? Que les inquieta mucho. ¿Por qué la iglesia no hace nada por los demás? ¿Qué nos podrías decir, padre, en este sentido? ¿Por qué tú decidiste ir a Pakistán y de qué manera la iglesia está participando ahora en ese sentido, en la cuestión de hacer algo por los demás, ¿no? Sí, claro. Antes que nada, recordarte que la iglesia es la comunidad de bautizados. Es decir, si tú estás bautizado, tú eres parte de la iglesia, ¿no? Mucha gente cree que solamente los curas y las monjas y el papa, ¿no?, son la iglesia, pero curas, monjas y el papa somos el 1% de la iglesia. Y te puedo decir que hacemos mucho, no solamente en Pakistán, en muchos lugares del mundo. De hecho, como te decía, los cristianos son de tercera y cuarta categoría. No tienen acceso a la educación como tuvieran los musulmanes. No porque no pueden ir a la escuela, sino porque no pueden pagar las tarifas que ellos exigen. Los cristianos aquí son todos de baja economía, todos son pobres. No vas a encontrar un cristiano rico, no existe, no es posible en Pakistán. Entonces, ellos no pueden pagar los servicios educativos que ofrece el Estado, y lo que hacemos nosotros como iglesia sobre todo es ofrecer educación. Cuando la gente está educada, puede hacer muchísimo más. Ofrecemos educación técnica y educación elemental, que es lo que decimos, ¿no? Y trabajamos mucho, no solo por los cristianos, también por los musulmanes. De hecho, la mayoría de los musulmanes que se encuentran en los altos puestos del gobierno estudiaron en instituciones
cristianas. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones cristianas en Pakistán son las de mejor calidad. Entonces, además de la educación, también prestamos servicios de caridad, como aquí, hospedaje para más de 200 niños, como lo hacen los hermanos lasallistas, servicio para más de 900 niñas, y comida y becas, ropa, y apoyamos a las familias, a nuestros trabajadores, les damos salarios, tratamos de darles una vida digna. Así que la iglesia se esfuerza por hacer bastante. Y solo vivimos de la caridad. Como ustedes saben, por ejemplo, en México, los alumnos pagan una cuota y la escuela puede subsistir, ¿no? Pero aquí todos los muchachos son pobres, se les exige una cuota ridícula y nosotros solo vivimos de caridad. Si hay gente que nos ayuda, podemos ofrecer los servicios. Si no nos ayuda, no es posible. Muchas gracias. Pues con esto nos planteas la realidad que les toca vivir a ustedes como cristianos. Y bueno, de alguna manera, esto que ojalá haga conciencia de nuestros jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, de tener acceso a una formación integral y reconocer que, bueno, somos muy afortunados en nuestro país. Esto me llevaría a preguntar, ¿por qué, Padre Gabriel, Pakistán? ¿Por qué ir a Pakistán a hacer misión? En este caso, yo fui obediente a mis superiores. Yo había solicitado hacer una experiencia de misión, más que experiencia, ser misionero de por vida. Me aceptaron y me pidieron venir a Pakistán y yo accedí absolutamente con mucho gusto. Fue cuestión de la providencia, no lo escogí. Pakistán me escogió a mí. Ay, qué testimonio, ¿no? Me deja claro que definitivamente la obediencia es un factor fundamental en la cuestión de la fe. Y pues bueno, ahora ir un poquito hacia Waqar, ¿no? Preguntarle a Waqar qué lo ha movido en esta situación, esta realidad que le toca vivir a él en su país. ¿Por qué decidir por una vocación religiosa? Why did you choose to become a religious Salesian? First of all, Father has already told my name. My name is Waqar Anwar. I'm from Pakistan, Lahore, and I live in Lahore actually. Él dice que cuando era pequeño asistía a la comunidad, en su comunidad a la iglesia. De hecho, él es de aquí, de esta ciudad de Lahore. Él vive muy cerca, su familia vive muy cerca de aquí, en una comunidad cristiana. Vivimos en pequeñas comunidades cristianas. Él vive en una de ellas. Y fue acólito. Él era acólito de pequeño. Pero dice que nunca pensó en ser sacerdote o religioso. Fue hasta después que terminó la secundaria que empezó a pensar, porque se dio cuenta que todas las comunidades cristianas él dice, somos muy pobres y siempre necesitamos ayuda. Y él se dio cuenta de que los sacerdotes estaban haciendo algo por las comunidades. Entonces le preguntó a su mamá, ¿qué puedo hacer? Y su mamá le dijo, reza a María y vamos a ver qué te dice Dios. Entonces él estuvo rezando y empezó a hacer algunos servicios de caridad junto con la parroquia, sobre todo visitar a la gente más pobre de los pobres en su comunidad, y decidió después entrar a hacer una experiencia religiosa. Él dice que para su familia, y es verdad, aquí para las familias la tradición es que se casen. Eso es parte muy, muy fundamental de la cultura. Cuando un hijo no se casa, es un sacrificio para la familia. Entonces, él dice, mi familia estuvo dispuesta a hacer un sacrificio por mí, y yo también. Y nos cuenta que él tiene 4 hermanos, ellos son 4 hermanos y tiene una hermana. Entonces,
él ahora está iniciando esta experiencia con nosotros y está muy contento, porque él dice que se da cuenta que así puede servir mejor a la comunidad cristiana en Pakistán. Pues bueno, pues a partir de hoy estará presente en nuestras oraciones para pedir por su vocación y que persevere, que Dios le dé la oportunidad de seguir sirviendo, de tener la posibilidad de a través precisamente de la iglesia, de esa comunidad, de todos los bautizados, de poder seguir haciendo algo por esta comunidad y por la humanidad en general. Pues de mi parte es todo, Padre Gabriel, Huacar, Navid, muchísimas gracias, de verdad, desde la visión lasallista, donde la fe, que es algo que ustedes nos han mostrado hoy a través de su testimonio, el servicio, ¿sí?, y la fraternidad, el pensar por los demás es fundamental para poder hacer un cambio. Hoy nos toca vivir de forma diferente, estamos viviendo una situación difícil, pero que también es esperanzadora. Nos ha hecho salir de nuestra zona de confort para poder ver que podemos hacer cosas diferentes. Gracias a esto podemos estar comunicándonos con ustedes ahora a través de este medio y lo queremos ver como cuestión de la providencia, como decía el Padre Gabriel, ¿no? Y como decía Huacar, en la visión de aceptar y de obedecer lo que Dios quiere, ¿no? Cuando uno descubre la vocación, ese llamado, y aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Muchísimas gracias de mi parte, Padre Gabriel. Sí, Gabriel de Jesús, como el nombre, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Muchas gracias, Padre, que Dios me los bendiga. Bien, bueno, pues la verdad es que escuchándolos, Padre Gabriel y Huacar, me parece muy admirable la labor que hacen ambos, porque pues al hacer este sacrificio y por el bien de las demás personas, de los más necesitados, pues no me queda más como externar mi admiración hacia ustedes. Y me gustaría preguntarle a David cómo es vivir en un país musulmán, desde la cuestión del cristianismo. Sí es cierto que hay persecución religiosa en Pakistán. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले कि यहाँ पाकिस्तान में एक स्टूडेंट लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। Primero que todo, él les está saludando como saludamos aquí los cristianos. Salam es paz, la paz es paz con ustedes, ¿no? Salam. Y después nos cuenta sobre su familia, es decir, su propia experiencia. Él viene de una familia muy pobre, como todas las familias cristianas, y dice que porque él viene de una familia pobre, sus papás necesitan ocupar el poco dinero que tienen y que ganan para cosas esenciales. Por ejemplo, la casa, la mayoría de los cristianos, si no es que todos, rentan la casa, no tienen casa propia, tienen que rentar la casa, tienen que pagar una mensualidad por la casa. Entonces el dinero se va en la renta de la casa, en alimento y en otras cosas de necesidad básica, pero no hay dinero para estudiar. Entonces dice él que si tú eres un joven cristiano en un país musulmán, lo primero que tienes que hacer es ir a trabajar, porque tienes que ganar dinero para ayudar a tu familia. Y si quieres estudiar, seguramente lo podrás hacer, pero hasta el 8 o 9 grado, es decir, cuando vas a empezar en México, cuando vas a iniciar la secundaria, la mayoría de los jóvenes cristianos desisten, porque no pueden seguir estudiando, ya sea porque no pueden pagar las tarifas de las escuelas, ya sea porque necesitan trabajar para sustentar a la familia, el cual es el caso de él, de su familia. Entonces dice que solamente los musulmanes tienen apoyos por parte del gobierno, solamente los musulmanes pueden pagar, como yo les había comentado, las tarifas educativas que ofrecen las instituciones, y solamente en lugares como este
en donde se les ayuda a los cristianos. Ellos pueden realmente tener una vida digna, tener derecho a la educación y después trabajar dignamente y tener una familia. Así es la vida de un joven pakistaní cristiano en un país musulmán. Bien, pues fuerte, una realidad fuerte que yo de verdad espero que a nuestros jóvenes impacte estas palabras, ¿no? Porque lo que ellos viven aquí, obviamente, creo que ni siquiera se pueden imaginar la realidad que se vive en Pakistán. Y referente a la pregunta, Padre Gabriel, respecto a si hay realmente persecución por ser cristiano. Hay varios tipos de persecución religiosa. Él está contando uno, yo te puedo decir otro, Wakar te puede decir otro. Hay diferentes tipos de persecución religiosa. Este es el más común, de hecho que su familia sufre, es su propia experiencia. Dice que en su pueblo, muchas de las personas, incluso su propia familia, ellos trabajan, aquí lo que hacen los cristianos, que es el trabajo más vil y más humilde, es siempre el trabajo para los cristianos, porque son tercera, cuarta categoría, como te había dicho. Si hay que limpiar los baños, los cristianos. Si hay que limpiar las coladeras, los cristianos. Si hay que recoger la basura, los cristianos. Y aquí tienen varias fábricas en los pueblos, no en las grandes ciudades, en los pueblos aledaños, ¿cómo se llama esto? ¿Bricks? No, ya se me olvidó en español cómo se con lo que construyen las casas, ¿no? Ladrillos, perdón. Hay fábricas de ladrillos. Y los cristianos son los que construyen, preparan los ladrillos, ¿no? Hechos de barro. Sucede generalmente que los cristianos no tienen suficiente dinero y piden prestado al jefe de la fábrica, pero siempre les cobran doble, triple o 4 veces más de intereses. Por supuesto, ellos no pueden pagar y los intereses van pasando de familia en familia, de manera que llega a un punto en el que ya no les pagan un sueldo porque deben tantos intereses que ya no tiene caso que les paguen un sueldo. Ellos trabajan solamente, la palabra, él no lo dijo así, pero la palabra es esta: los cristianos se convierten en esclavos de estas fábricas, porque no se les paga sueldo, pero tienen que trabajar para pagar intereses infinitos, familia, generación tras generación. Muchas veces él está contando esto, los encargados de estas fábricas incluso los llegan a matar, los tratan como animales y los matan, ¿no? Esta es una de las situaciones de persecución y de degradación religiosa. Do you have another experience? Yes, Father. Es exactamente esta otra de la terrible persecución religiosa que solo existe en el mundo musulmán en Pakistán. En ningún otro país musulmán del mundo vas a encontrar esto. Se llama la ley de la blasfemia. Blasphemy law. ¿Y qué consiste la ley de la blasfemia? De acuerdo con la ley musulmana de Pakistán, cualquier persona que hable en contra de Allah, que es Dios, o de Mahoma, inmediatamente es considerado un impuro, y cualquier persona que esté junto que ha dicho algo en contra de Mohammed o de Allah, lo pueden matar, ni siquiera con ir a la corte o ni siquiera con mostrar pruebas de que fue verdad o mentira, inmediatamente lo pueden matar. Muchos de los cristianos, por supuesto, son acusados de la ley de la blasfemia. Entonces los cristianos viven con miedo
de que puedan ser acusados injustamente. Generalmente es injustamente, ¿no? Como pasó hace algunas semanas en París, recuerdan, ¿no? De un profesor que mostró algo en contra de Mohammed y de acuerdo a la ley de la Sharia, ellos pueden matar sin preguntar a nadie, ¿no? Él está contando, Navid, otra experiencia personal. Él estuvo trabajando en una fábrica. Working at what kind of that was a tailor, yes, textile. una fábrica textil. Él estuvo trabajando, pero todos sus compañeros eran musulmanes. Él era el único cristiano. Y, por supuesto, empezaron a molestarlo en cuanto se enteraron que él no era musulmán y a forzarlo a cambiar de religión. Le empezaron a decir, tú eres el único cristiano, te podría ir mejor si eres musulmán. Y él solamente rechazó, porque no se puede decir nada en contra de la religión, pero ellos empezaron a hablar en contra de los cristianos. Ellos sí pueden agredir las otras religiones, pero si tú agredes la de ellos, estás muerto. Entonces él tuvo que sufrir humillaciones y molestias por parte de los musulmanes por mucho tiempo. Lo dejaban siempre aparte, no le permitían comer con ellos, incluso le quitaban la comida. Hay un lugar para tomar agua y él tenía que cargar su propio vaso porque no le dejaban usar los vasos de ahí porque como es cristiano es considerado impuro. Entonces, ese tipo de persecución y agresión a las minorías religiosas se vive aquí en Pakistán todos los días. Padre, perdón, ¿cuántos años tiene Navid? How old are you? How old? I am 17. 17 años. Sí, la edad igual de nuestros chicos. Bien, Sí, Padre, sí. pues de mi parte es todo. La verdad, agradecer a Navid, Huacar, a usted, Padre, y también al Departamento de Pastoral por invitarme y por esta experiencia de escucharnos. Gracias. Por supuesto, gracias. ¿Cómo es considerada, cómo es vista la mujer en Pakistán, Padre? Las mujeres en la concepción musulmana también están podemos decir, ellas son la segunda categoría, los cristianos son la tercera y la cuarta, las mujeres están en la segunda. Por ejemplo, tienen que estar cubiertas, ustedes saben, se usan la burka, solamente los ojos, muchas veces ni siquiera los ojos. O al menos estar cubiertas, cara, cuerpo, de pies a cabeza, es absolutamente fundamental para las mujeres. Es una falta de educación mostrar su cuerpo. No son libres de expresarse como mujeres. No pueden salir de sus casas si no van acompañadas de un hombre. Y si salen, tienen que estar absolutamente cubiertas. No tienen derechos como los hombres, no pueden divertirse, no pueden estudiar, solamente pueden ir al mercado, trabajar en la casa y eso es todo. Ellas nacieron para trabajar en la casa y cuidar a su esposo y tener hijos. Especialmente esto sucede en los pueblos, en las ciudades es un poquito diferente, muy poquito. No mucho, pero sobre todo en los pueblos, las mujeres están absolutamente reprimidas. En algunas situaciones, la familia les anima a que estudien algo, como es el caso de todas las niñas que se encuentran estudiando en el Instituto Lasallista, pero solamente las primeras etapas de la vida, podemos decir la primaria. Después, ya no. Y algunas, de hecho, muchas de ellas no saben leer, no saben escribir, y algunas que quieren estudiar, incluso si la familia les permite, la sociedad no se los permite.
Si ellas van a algún lugar o piden trabajo en algún lado o quieren estudiar en alguna institución, incluso si tienen el permiso de la familia, la sociedad no se los permite. Gracias. Retomando esta pregunta, ¿quieres decir que no pueden trabajar fuera de la casa? Prácticamente ningún oficio. No, en las ciudades sí vas a encontrar algunas muchachas trabajando en algunas tienditas, en el mercado vendiendo algo, pero siempre supervisadas por un hombre, siempre. Y el hombre tiene que ser parte de la familia, o el esposo, o el hermano, o el cuñado, o algo por el estilo. Siempre supervisadas, no las vas a encontrar solas nunca. Ok. Sí. Gracias. Sí, tengo 3 preguntas ya básicamente para ir concluyendo la entrevista. Una es para Huacar, otra para Navid y otra para ti, padre. Sí. La primera es para Huacar. Yo hago el esfuerzo, trato, aunque es imposible, de ponerme en los zapatos o comprender la visión de ustedes, pero toda esta visión occidental, incluso los ingleses, el mismo pensar que Jesús fue judío, con todo lo que implica, y hacerte cristiano, ¿cómo puedes conseguir esto? ¿Cómo es posible? Sí, él está diciendo algo realmente hermoso en relación a la fe, que es, te puedo decir, es la realidad de los cristianos, ¿no? ¿Cuál es esto? Dice, yo soy cristiano en Pakistán porque he heredado esta fe de mis ancestros, de mis padres y de los padres de mis padres, y de los padres de los padres de mis padres. Y esta fe es la fe verdadera en Cristo Jesús. Es una fe por la que vale la pena vivir, porque es mejor que la fe musulmana y porque es la fe verdadera en Cristo Jesús. Es la fe de la paz, la fe del amor, la fe del respeto a los derechos humanos, la fe del servicio. Si yo me convierto al islamismo, voy a perder todo esto, él está diciendo. Y además Jesús, él dice, Jesús hizo lo mismo. Jesús sacrificó su vida por la fe. Y nosotros, los cristianos, también sacrificamos nuestra vida por la fe. Seríamos, dice él, ¿no? Yo sería un ingrato si cambiara mi religión. Y, por supuesto, tengo la esperanza de que Dios siempre está con nosotros, porque incluso en el sufrimiento que se puede vivir, en las dificultades que podemos tener, Dios siempre nos ayuda. Así que siempre vale la pena luchar por la fe católica. Navid, ¿qué esperanza tienes del cristianismo en Pakistán? ¿No? ¿Esperarías que todos se hicieran cristianos o que siempre sea así? ¿Qué futuro le ves tú y tú te ves como cristiano? Sí, dice que él es pakistaní. Es decir, puede haber pakistanes musulmanes o cristianos o hindús. El problema no es la religión, o no debería ser la religión, porque todos ellos forman parte de una gran nación. Él se imagina en un futuro Pakistán, como muchos otros países, incluso si perteneces a otra religión, viviendo juntos, trabajando juntos, estudiando juntos. Y dice que esto solo se puede hacer si los cristianos estudian. Él dice así, hay que estudiar y hay que prepararse, porque solamente si poco a poco los cristianos empiezan a ocupar algunos puestos de autoridad, entonces la sociedad puede ver realmente
de qué madera estamos hechos. Y cuánto bien podemos hacer a la comunidad si nos aceptan como cristianos. Entonces, él se imagina su país en armonía, porque a veces dice hay pleitos, y sobre todo en los pueblos, hay pleitos por cosas ridículas entre cristianos y musulmanes, y esto no debería de ser. La religión no debería ser un obstáculo para vivir en paz. Gabriel, ¿cómo ha cambiado tu visión de cristianismo ahora con esta experiencia? Yo sé que ya con toda tu vocación, tu recorrido, tienes una visión, pero ¿qué te ha enriquecido toda esta experiencia, todo este conocimiento ahora con ellos? ¿Ha cambiado? ¿Ha aumentado? Sí, realmente ha sido un balde de agua fría. Encontrarte con la gente que viviendo en esa situación cree en Dios. Y, por ejemplo, aquí tenemos muchos niños, ¿no?, que viven con nosotros, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, nuestros estudiantes. La manera en la que rezan, la manera en la que celebran la misa, la manera en la que rezan el rosario, es impresionante, porque de veras ellos son cristianos porque tienen fe. No son cristianos de que a ver si voy a misa el domingo, o porque estudio en una institución católica, o porque no sé, ¿no? Ellos son cristianos porque tienen fe en Cristo, no hay de otra. Y por supuesto, esto cambió mi perspectiva de qué significa realmente ser un cristiano. ¿Qué significa realmente ser un cristiano cuando tienes que defender con tu vida tu fe? Cuando rezas porque realmente necesitas la ayuda de Dios. Sí cambió mi perspectiva. Nosotros somos un país católico, pues que realmente no lo es. Y ellos son un país musulmán con católicos que realmente lo son. Padre, pues la verdad para mí es un testimonio muy importante. Tenemos ahora ahí trabajo con chicos, con jóvenes que, como decías tú, tienen una fe heredada, pero Huacar me acaba de dar una definición de herencia completamente distinta en cuanto a la fe, ¿no? En tener el honor de poder haber nacido envuelto en una visión de un Jesús Salvador que está con nosotros siempre y que, bueno, desde esa perspectiva que tú nos das ahorita con tu testimonio de que pues somos católicos de ocasión, ¿verdad? Y ellos son católicos por convicción, me deja compromiso de seguir trabajando. A veces me dan ganas de renunciar cuando me toca dar la clase de educación en la fe. Creo que estoy sembrando sobre pavimento. Y hoy acabas de refrescar esa visión de poder compartir con los jóvenes que realmente se puede creer en Jesús por fe, por convicción, por la esperanza que nos da el creer que hay un mundo mejor, ¿verdad? Y no desde o hasta que moramos, sino desde hoy, desde lo que nos toca vivir, ¿no? Y nos toca hacer testimonio, nos toca hacer de alguna manera esa semilla como Huacar. Hoy, Huacar, le quiero agradecer porque me acaba de refrescar esas ganas de seguir compartiendo la palabra de Dios. Pues bueno, ya estoy en clase, soy maestro de comunicación, estoy con los jóvenes de un grupo de 604. Te están escuchando, Padre, ojalá que ellos puedan recibir tu mensaje. ¿Quisieras decirles algo, Padre? Sí, por supuesto, a ellos y a todos los alumnos. Ya esto es lo último, ya con esto me despido. Waldo. Sí, básicamente era la pregunta que ahorita te iba a hacer y lo despedida el maestro Roberto. Sí, pues mira, yo quisiera así como última palabra, como última palabra decirles a los alumnos que yo también estudié en un instituto como ustedes, como salesianos, y recibí muchísimo de profesores, muchísimo de mi educación religiosa, y yo les diría que
que se arriesgaran realmente a ser verdaderos jóvenes católicos, que vivieran su fe lo mejor que pudieran, y porque es un regalo bellísimo que tenemos nosotros. Segunda, porque también es la intención de esta ¿cómo se dice? Entrevista. De esta entrevista. La intención de la entrevista. Las instituciones católicas en Pakistán sobrevivimos solo con la ayuda de la gente. No tenemos bienes, no podemos cobrarles a nuestros alumnos cuotas. Ellos no tienen dinero para pagar las cuotas y necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Ofrecerles educación a los muchachos no es fácil. Pagar los sueldos a los profesores que tienen familias no es fácil. Y si ustedes pueden apoyarnos, sería absolutamente maravilloso. Especialmente a las niñas. Como ustedes escucharon, las mujeres tienen muy pocas posibilidades. Los hermanos lasallistas tienen una escuela bellísima que ofrece educación solo para niñas. Apoyarlas a ellas es cambiar el destino de mucha gente. Y vale la pena, realmente vale la pena. Gracias. Al contrario, Gabriel, muchas gracias por haber aceptado la invitación para dialogar con ustedes. El balde de agua fría también nos lo llevamos, porque a veces en la oración pedimos por los misioneros, pero no tenemos idea de lo que realmente viven. Nos has contado una realidad, en África viven otra realidad, en otros países viven otras realidades y con las mismas características, o con el grado de dificultad igual o hasta peor, ¿no? En México sabemos que tenemos un 85% de la población creyente en el cristianismo católico. Sin embargo, nuestras actitudes dicen otra cosa, nuestros actos dicen diferente. Mucha corrupción, mucha violencia. Pues creo que esto que hemos platicado nos puede servir para llevarnos una tarea no solo de reflexión, sino también de empezar a actuar de manera diferente. La pregunta sería, muchachos, ¿creo en Jesús por tradición o creo en Jesús por convicción? Y si creo en Jesús por convicción, entonces necesito reflejarlo en mis actos. Y ustedes nos han dado una muestra de esto. De verdad, no solo han llegado a la cabeza, sino al corazón. Y este balde de agua fría tiene que despertarnos para salir de nuestras comodidades y comenzar a buscar acciones también para poder apoyar todo este tipo de obras. A lo mejor ni siquiera económicamente, a lo mejor hasta comprometidamente a alguno por ahí le surgió la inquietud y hasta el deseo de consagrarse igual que tú, igual que otros cristianos bien comprometidos por seguir extendiendo el reino de Dios. De verdad, muchas gracias de parte de toda nuestra institución lasallista. Les acogemos con el corazón y les deseamos lo mejor. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y seguimos viajando. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Gracias. Presente nuestras oraciones de ahora en adelante. Un abrazo. Dios con ustedes. Gracias, igualmente. Bendiciones.